Bueno, hemos venido una delegación del Gobierno vasco, la directora de Gabinete, el director de Presupuestos, el director de Economía y yo mismo a Bruselas, a plantear nuestra posición y nuestras preocupaciones en relación al futuro del marco financiero y presupuestario que en este momento se está debatiendo a nivel europeo y que creemos que puede condicionar en gran parte el futuro de las actuaciones de la Comisión Europea, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que efectivamente Europa tiene que dar un salto hacia adelante, tiene que hacer un esfuerzo adicional para hacer frente a los problemas presentes también, pero a los problemas que se le van a presentar en el futuro. Y para esto creemos que sería necesario unas dotaciones presupuestarias más importantes que las actuales y en este contexto pensamos también que para que efectivamente estas políticas se instrumenten de una manera eficaz y lleguen a los ciudadanos, las regiones pueden tener un papel importante, ¿no? Euskadi, como sabéis o como se sabe, tiene una competencia en materia fiscal y esto yo lo que creo es que le da una capacidad de influir, de tener unos recursos adicionales, de participar en Europa en aquellas cuestiones que le afectan a su competencia y en este sentido venimos a reivindicar esta presencia y digamos, papel permanente que entendemos a nuestro juicio mejoraría, ¿no? A través de estas relaciones mejoraría la eficacia de las políticas y llegarían un poco de una forma mucho más clara y nítida al conjunto de los ciudadanos. Bueno, actualmente en el marco presupuestario anterior, el Gobierno vasco va a recibir, o las instituciones vascas, mejor, el Gobierno de Diputaciones también, va a recibir en torno a 600 millones de euros, ¿no? En un periodo de 7 años. No sabemos cuánto vamos a recibir en el futuro, eso evidentemente está por definir, pero entendemos que sería importante hacer un esfuerzo en ciertas políticas de innovación, de tecnología, de industria 4.0, es decir, políticas en las que el País Vasco, Euskadi, tiene una posición competitiva relativamente importante y creemos que es preciso potenciar para que efectivamente tenga también un impacto a nivel europeo y que se pueda coordinar y trabajar con otras empresas e instituciones a nivel europeo, ¿no? Momentu honetan Bruselesera, ze momentu oso garrantzitsua dalako. Orain egun batzuk barru erabakiko da zeintzuk izango diren errekurtsoak datorren batetik 28 urte arterako, ez? Orduen guk pentsatzen duguna da, momentu honetan egin behar dela apostu bat Europa sakontzeko, Europa gehiago egiteko eta horrek esan nahi du errekurtso gehiago eta, gure parte hartzea ere izan didela sakonagoa, ez? Ze uste dugu gure bitartez errekurtsoak erabiliko dira efikazia handiagoa, ez? Arlo asko dagoz, ez? Arlo askotan, diru gutxiek badago, arlo askotan ezin litzake iritsi, ez? Baina arloak izanetik ez, enpresa, ez? Industria 4.0, 4.0 esaten dena, teknologia, innovazio arloetan, nik uste hor bidea handiago bat dagoela egiteko eta hor sakondu behar dela, ez?